sino las aportaciones teóricas que han hecho las feministas latinoamericanas, pues pocas veces, si nosotros recurrimos, y vaya el ejemplo que acabas de sacar a colación en el derecho, nuestros textos están plagados de una nutrida cantidad de referencias de juristas hombres, pero una desaparición y una invisibilidad de juristas mujeres, ¿no? O sea, pareciera que ninguna de nosotras puede hacer una aportación en ninguna materia, en derecho penal, en administrativo, y que parte también de esta visión universal que se tiene del derecho, ¿no? Y la racionalidad de que el conocimiento es únicamente de los hombres. Entonces vemos expresadas en conjunto tanto la relación que tiene esta universalidad con la cuestión del heteropatriarcado, expresadas en el ámbito de seguir reproduciendo el hecho de que el derecho es solamente uno, no se acepta el pluralismo jurídico. En eso sabemos que hay estados latinoamericanos que nos llevan de calle, ¿no? El caso ejemplar es Ecuador y Bolivia, que tienen constituciones plurinacionales, aceptando, ya no hablemos nada más en el caso concreto de el grupo, visibilizando grupos de mujeres, sino visibilizando grupos que han sido silenciados históricamente. Entonces, este proceso de rescatar nuestros saberes, de rescatar las aportaciones de las mujeres, y como tú dices, el de exponer, el de proyectar que desde nuestra posición teórica, desde nuestras aportaciones, se puede explicar también la realidad. Ya no partamos del hecho de que sea mejor la teoría que aportan las mujeres o los hombres, ¿no? Sino que las teorías que proponen las feministas ayudan a explicar, igual que las teorías que proponen las masculinidades, los hombres, la realidad social a la que vivimos, ¿no? Sara, en el tema que tú tocas específicamente, que tiene que ver con el liderazgo, ¿qué elementos tendrán que reunir las mujeres latinoamericanas, las mujeres mexicanas, para construir un liderazgo político? Nosotros creo que el análisis un poco respecto a liderazgos cuestiona, o sea, hay estudios que dicen el liderazgo de las mujeres es distinto al de los hombres, pero esto es una visión esencialista de tipo, la mujer presidenta es más tierna y es más sensible, dices, y no, o sea, ahí ves a Angela Merkel, que no perdona a nadie, y ahí ves de repente a Cristina, que también los presidentes hablan y dicen, no, estás bien dura con respecto a su esposo fallecido. Entonces, yo creo que, digamos, el liderazgo, más que ser de, digamos, categorías, digamos, el punto de vista que sean con adjetivos calificativos, más bien debe ser de una cuestión, yo creo que de, volviendo al tema de empoderamiento, o sea, yo creo que tiene que ver con un liderazgo de que las propias mujeres desafíen a sus contextos políticos, sociales, económicos, como por ejemplo acá tenemos a una diputada indígena, o sea, esa es un ejemplo de liderazgo, y ella, yo la escuché y dice, yo soy casada, tengo un hijo, o sea, no quiere decir que sea una mujer radical en lo que la gente piensa feminazi, o sea, ella dice, yo no soy feminista de hecho, y tampoco su liderazgo deja de ser válido. Ahora, hay que ver qué tanto construye desde su labor de diputada en favor, que es, yo creo que tiene que ver con eso. Yo preferiría tener diputadas que estén conscientes de las desigualdades de género, que es otro debate respecto a, por ejemplo, lo que decías de las sociedades pluriculturales. El debate en la ciencia política es, necesitamos congresos y autoridades que nos representen. Si hay un 50% de mujeres en el país, debe haber un 50%, que es todo el debate de arena otro costal de la paridad ahora en México. La cuota de género. La cuota de género, que ahora ya en México ya llega la paridad. Pues sí, o sea, partiendo de que si aquí hay, por ejemplo, aquí estamos 70, vamos a elegir representantes y hay 35 mujeres, 35 hombres, lo lógico con una cuestión de representación sería que vaya mitad y mitad. Lo que no ha sido lógico durante todos nuestros 4 siglos de democracia, ¿verdad? Perdón, más de 4.000 años de democracia no ha sido lógico, ¿verdad? Pero tiene que ver también con que esas mujeres, lo que decía, llegan ahí y no siempre piensan en que hay otras mujeres que no les ha llegado la equidad, ¿verdad? Como mínimo, no hablemos de igualdad. Entonces yo creo que el liderazgo tiene que ser para las mujeres, por un lado el empoderamiento y por otro lado también una perspectiva de género, como ella decía, o sea, si no se saben las facultades,
O sea, realmente uno llega a conocer estas teorías por una cuestión de su propia historia de vida. O sea, de repente dices, ¿por qué? A mí, por ejemplo, siendo un paréntesis así anecdotario, a mí me decía mi papá, no, mijita, estudia una carrera de mujeres. Con todo respeto, pero me decía, con comunicación, diseño gráfico, porque la ciencia política es de varones. Entonces, o sea, yo mi propia lógica decía, no, quiero estudiar ciencia política y sé que tengo capacidad y lo voy a hacer. Entonces, gracias a eso, digamos, fui llegando a conocer que sí, el mundo está así como que dividido, pero eso no es algo que tengamos en las facultades o en la escuela acceso. Entonces, creo que tenemos que pensar en una cuestión de liderazgo desde la diferencia, de que no queremos ser iguales a los hombres, y desde la concientización de temas de género. Sería un desafío, porque no es fácil. O sea, ves a Cristina y no es una mujer que haya... Ahora hay análisis de los gobiernos de Bachelet, de Cristina, de Dilma y de Laura Chinchilla. Laura Chinchilla, por ejemplo, como con todo respeto se merece la ex candidata Vázquez Moza, pero México no necesitaba una mamá. O sea, a mí esa señora, con todo respeto, a mí no me representa. Cuando tenía que votar en el extranjero tenía Peña Nieto, Andrés Manuel y Vázquez Mota. Y sí, soy feminista, pero ella con el rol de voy a cuidarlos a todos, son mis hijitos. No, México necesita un presidente, no una mamá. Sí, el cuerpo de mujer no garantiza la perspectiva y reproduce esa cuestión de que las mamás, o sea, que las mujeres estamos para cuidar a los demás. Y no para mejorar un país, para respetar el Estado de Derecho, sino para cuidar. Entonces, para eso, llegar tan lejos, pero tiene que ver con empoderamiento y tiene que ver con concientización de género. Yo creo que es donde necesitamos apuntar. Señalabas en el inicio de tu intervención, Sara, que, por ejemplo, en el ámbito político habría que distinguir en no llegar a caer en estas versiones esencialistas, ¿no? Y en este sentido, Fátima, sin llegar a caer en esas versiones esencialistas, la construcción, la reivindicación, la generación de un nuevo discurso, el hacer el uso, la praxis de estas teorías feministas, necesariamente, y porque creo que a veces es muy importante hablarlo en un público o en general, donde hay la presencia masculina, ¿tiene que prescindir de los hombres? Un tema bastante álgido, ¿verdad? Es un tema que veo prometido nunca volver a tocar. pero bueno, más bien creo que tiene que ver con varias cuestiones. Habitualmente las mujeres, las personas, estamos acostumbradas a masculinizar las cosas, ¿no? O a ver este discurso esencialista sobre cómo deberíamos estar haciendo iguales. La colectiva en la que yo participo es un espacio para mujeres, no hay hombres en la colectiva. Y no porque vayan a entrar y les queramos cortar el pene, sino más bien tiene que ver con que las experiencias que las mujeres sentimos, vivimos y padecemos, y la construcción de teoría desde nuestras realidades es importante. ¿Y por qué es importante? Porque ha sido invisibilizada por siglos. El otro día subí una publicación a la página de alumnos de la facultad hablando sobre una emperatriz del imperio bizantino que había sido sumamente relevante para la historia del derecho, que fue compañera de Justiniano, pareja de Justiniano, y en la publicación comenzaron a atacarme algunos compañeros diciendo que el problema era que yo no había leído lo suficiente y por eso nunca había encontrado referencias de ella en los textos de derecho romano. Y yo dije, bueno, pues yo me leí a Eugene Petit y como todos en la facultad llevé clases con maestros que la verdad no eran buenos en derecho romano, pero nunca me topé con el nombre de esta mujer. Me topé muchas veces con el nombre de Justiniano, pero jamás recuerdo a una mujer que haya sido mencionada en la historia del derecho romano. Nuestra historia es invisibilizada, las aportaciones de las mujeres son invisibilizadas, las cuotas de representación son menos de la mitad. ¿Por qué es valioso que construyamos los feminismos desde las mujeres? Porque nosotras nunca hemos contado. Por eso es importante. La otra cosa, cuando yo tengo muchos compañeros solidarios que han empezado a deconstruirse, hay varios de ellos hoy aquí, que comienzan a cuestionar sus privilegios, son aportaciones valiosas. Y son aportaciones que si bien como amiga les agradezco, como feminista y en el espacio público, la verdad prefiero que guarden distancias, honestamente.
porque las cosas que nosotras construimos son valiosas y son importantes. Pero si ustedes nos situamos, si aquí hubiera un hombre en esta mesa, las aportaciones de ese hombre serían más valiosas que las que yo dije. Participo por varios años en una organización universitaria democrática que llega a base de consensos, que queremos pensar que es revolucionaria, queremos pensar. Y había un compañero hombre al que todo el mundo le hace siempre caso, ¿no? Entonces llegaba el momento en el que mis compañeras y yo planteábamos una cosa, él planteaba y se nos negaba, ¿no? Decían que no. Y el compa planteaba exactamente lo mismo y le decían, bravo, bravo, eres tan revolucionario, vamos a hacer eso. Entonces, más bien, el rollo es que nuestras mentes están tan masculinizadas, vivimos tanto en la dicotomía hombre-mujer, en la jerarquización constante de que los hombres y el pensamiento de los hombres es mucho más valioso, porque ellos inconscientemente los asociamos a la razón, que cuando nosotras nos comenzamos a cuestionar las opresiones que hemos padecido y cómo liberarnos de estas, siempre terminamos tomando más en cuenta a los hombres. Y de hecho este es un debate que a mí me parece desgastante, porque una compañera de una compañera, porque es una persona queer que no se identifica con ninguna categoría, escribió un texto que se llama ¿Por qué los hombres no pueden ser feministas? Entiéndalo, los hombres no pueden ser feministas. El texto en una semana ya tenía casi 20,000 vistas. En cambio, un texto escrito por una compañera de la misma organización, publicado en la misma página, que hablaba cómo los feminicidios son invisibilizados y cómo la categoría mujer nos pone en riesgo, tenía 200 visitas. Centralizarnos en los hombres sigue siendo llevarle el juego al patriarcado. Volver a poner en el centro de la discusión a los hombres es seguir invisibilizando cómo nos vamos a relacionar entre nosotras. Hay muchos problemas que no hemos terminado de solucionar y nuestras energías deben concentrarse en buscar nuestra liberación, porque aún no la conseguimos. Por eso es necesario que los feminismos también tengan una trayectoria de clase. Yo sí considero que tenemos que tener una trayectoria de clase, porque si las mujeres, las feministas, solamente lo pensamos en estos términos en los que lo estoy diciendo, que solo importa la liberación de las mujeres y que pues allá los vemos, ¿no? Es por ello que el proyecto tiene que ser amplio, porque si no volveríamos a caer en las construcciones en las que cae el patriarcado. Si seguimos queriendo construir, es que luego se oye confuso, pero son las relaciones, el mundo es dialéctico, se nutre de las contradicciones. Y es el problema. Si yo llego con un hombre, con mis compañeros, y les digo cómo tienen que ser hombres o cómo tienen que desenvolverse como personas, yo no entiendo las realidades de los hombres. Yo no sé qué es tener pene, no sé qué es orinar parada, no sé qué es orinar al lado de alguien y no lo entiendo. No entiendo las relaciones que tienen con los niños, no entiendo por qué no pueden expresar sus sentimientos, no entiendo por qué les cuesta tanto trabajo hacer ciertas tareas, no lo entiendo. Más bien eso es su cuestión, pero si nosotros no nos cuestionamos y comenzamos a ver por qué no estamos siendo libres, por qué no estamos siendo felices, los hombres tampoco van a entender que esa forma que les está funcionando y que les ha funcionado por milenios, ya no va. Por eso el feminismo es tan transgresor. Empieza con una premisa básica: las mujeres somos seres humanos, pero el problema es que está tan permeado en todo y oprimido a todo que cuando nos lo cuestionamos termina cayendo en nuestra propia historia personal e inclusive con el sistema de dominación capitalista. Yo adelante. No, ya. Bueno, quería decir algo al respecto. Es que creo que a veces también es como un debate falso que deja de lado la complejidad de la realidad. Porque, bueno, básicamente estos espacios, por ejemplo, en la colectiva, es un espacio de entre mujeres por una cuestión estratégica, ¿verdad? O sea, porque así es como va a funcionar la cosa, por las razones por las razones que decía Fátima. Pero yo pienso que no hay que pensar las cosas tan monolíticamente o tan dicotómicamente, ¿no? Porque, bueno, yo, por ejemplo, en autocríticas, ¿qué me hago? Pienso, pues nosotras mismas somos machistas muchas veces, ¿no? O sea, la tendencia a liberación, dominación, es una tendencia que permea nuestras vidas dependiendo cómo las vamos viviendo. O sea, hay momentos en los que nosotras mismas somos dominantes
y nosotras mismas somos liberadoras. Lo otro tiene que ver también con lo que dice Fátima, ¿no? O sea, los hombres no hicieron un movimiento feminista porque a ellos no les afecta la dominación patriarcal, ¿no? Entonces, pues, las mujeres somos las que padecemos eso, y las mujeres somos las que vamos a arrancar y vamos a ganar esa libertad, ¿no? Yo he leído varias investigaciones que ahorita me viene a la cabeza, no sé, una de Uganda, en la que las mujeres se tuvieron que organizar para suspender esto de la mutilación genital, y ellas decían, es que hay que entender que de los hombres nunca vamos a obtener la liberación, o sea, los hombres no nos van a conceder la liberación, somos nosotras las que tenemos que lograrlo y las que lo vamos a arrancar. Pero no es una cosa de verlo, o es una o es la otra, o son machistas o son feministas. Todos en algún momento somos machistas o somos feministas o somos liberadores, ¿no? Es un poco lo que tiene que ver con la paradoja de la subjetivización que habla Butler también, ¿no? Que ese sistema que es el que nos construye performativamente y nos hace oprimidos u opresores, es el sistema que también posibilita que nosotros nos emancipemos, nosotras nos emancipemos. Es decir, nos construimos mutuamente, ¿no? Y esto rompe también con este dilema que hay siempre de que, de personas que dicen que hay mujeres que son machistas también, que porque las mujeres forman a sus hijos. Pues sí, es que vivimos, o sea, nosotras no resistimos desde afuera del sistema, estamos adentro del sistema y nos construimos los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres. Pero estratégicamente las mujeres, por ser las que padecemos la opresión, somos las que estamos tratando de obtener la liberación, y es muy difícil que alguien que no esté padeciendo opresión pues lo tome en cuenta, ¿no? O sea, si yo no tengo una piedra en el zapato no me molesta, o sea, pero si la tengo entonces me molesta, y es por eso que me levanto y quiero liberarme. Y eso es un poco lo que hacen los feminismos, ¿no? Y los movimientos de liberación de mujeres, o sea, y esta cosa del entre mujeres es estratégico y hasta lógico, ¿no? Por estas razones de que pues, somos nosotras las que padecemos por lo menos la opresión de género y muchas otras, ¿no? Pero sí, también yo creo que aquí debería entrar esta autocrítica un poco de todos, de que hay ahí una construcción entre todos, todos. Sí, de ejemplos que vale la pena citar está el uso estratégico del sistema penal, que al final de cuentas es un sistema construido desde el patriarcalismo, y donde las mujeres que se enfrentan o que tienen que acceder a la justicia tienen que hacer uso estratégico de un sistema construido para y por los hombres, ¿no? Y en este sentido, como tú dices, Marcela, yo creo que habría que hacer mucho énfasis efectivamente en que la gran crítica que se hace a los feminismos es parte del sentido de a veces querer separar esas realidades, ¿no? La misma Cerrato decía, lo que hay que comprender es un poco desplazar el término de la culturalidad, del relativismo, por sustituirlo por una ruta de análisis que nos permita comprender que entre los cuerpos, que entre las agrupaciones, que entre hombres y mujeres hay encuentros y hay desencuentros, y que esto no se trata de un momento en específico, sino de un proceso histórico al que ella denomina como pluralismo histórico, y que nos ayuda a comprender justamente esos papeles, estas reivindicaciones y esta construcción de las mujeres que efectivamente, como ustedes mencionan, nos percatamos de lo que nos oprime, y somos nosotras quienes estamos construyendo esas rutas de liberación, porque nos está haciendo una opresión, pero sin que tengamos, valga la expresión, tener que marcar una ruptura o una fisura en no poder encontrarnos, ¿no? Decía Fátima, enfrascarnos en estas discusiones puede ser a veces pues no lograr avanzar, no lograr construir. A mí me gustaría ir cerrando esta mesa de discusión con la aportación de cada una de ustedes pues relativamente a este tema con el que estamos concluyendo, ¿no?